La primera pregunta que vamos a plantear en este panel, ya pasamos de lo legal, como ustedes pudieron escuchar, varios abogados, profesores, practicantes de la materia, entonces abogados penalistas y demás involucrados. Ahora entramos a un punto que nos parece clave y es el de la industria. ¿Cómo vemos esto desde la implementación real, desde los estándares tecnológicos? Entonces aquí nuestros amigos ingenieros van a estar muy atentos a las discusiones. Pero para comenzar, quizá ambientando el tema que queremos profundizar, que es el de las audiencias, hablemos en general de cuál debería ser una estrategia en general de implementación de tecnología de alto nivel en la justicia. Y me gustaría que comenzáramos con el Consejo Superior de la Judicatura, con el ingeniero Armando, y que nos cuente un poco en qué estamos en nuestra rama judicial colombiana. Gracias por la invitación, buenos días a todos. Bueno, en la justicia colombiana tenemos que observar pues la realidad del país. O sea, para llegar a tener un alto grado de implementación en toda la cobertura de todo el país, inicialmente. Entonces tenemos que ver la realidad. Listo, nos quedamos en las grandes ciudades, tenemos todas las tenemos a disposición todas las capacidades técnicas. Pero ya vamos a provincia, que recordar que nosotros tenemos alrededor de 1.400 sedes judiciales. Y en todas debemos tener capacidad de ofrecer el servicio de justicia. Entonces ahí tenemos que empezar a mirar muchas alternativas. No podemos llegar a todos los lugares con dispositivos de última tecnología y demás. Tenemos que adaptarnos. Sería lo ideal llegar a todo el país con todos los dispositivos. Pero desafortunadamente no tenemos la capacidad técnica, no tenemos la capacidad económica de hacerlo. Entonces tenemos que uno, mirar la realidad del país. Dos, dependiendo la zona, no es lo mismo en Bogotá, una audiencia en ciudad principal o inclusive en una ciudad intermedia, que en un corregimiento o en un lugar apartado, tenemos que adaptarnos a lo que hay en la zona. Principalmente entonces esa es la primera parte de la estrategia. Adaptarnos a la realidad del país. Luego ya empezar a mirar qué elementos estándar hay, qué cosas la gente ya sabe usar. Entonces por ese lado buscar tecnologías que ya conozcan, el uso del teléfono móvil, aplicaciones que en otros entornos ya hayan conocido, eso también ayuda. Realmente son esos dos los elementos principales, conocer la realidad del país y basarnos en cosas que la gente ya pueda dominar, conozca. Muchas gracias, Armando. Quizá aquí me gustaría que Camilo nos ayudara a complementar, ya que la base es la del país y el usuario es un usuario colombiano. ¿Tú cómo percibes esto desde un proceso de transformación aplicado a la justicia? Sonda de Colombia es una compañía que ya tiene una experiencia, nosotros somos una multinacional y ya tenemos una experiencia implementando esta clase de procesos en distintas partes de Latinoamérica. Y como compañía venimos precisamente apalancándonos en todo ese proceso de conocer, ¿listo? Y lo que decía Armando es la primera necesidad que tiene que tener uno, es conocer cuál es la realidad del país. Como abogado entiendo hoy en día también, después de muchos años en el litigio, la realidad que tenemos en regiones no es la misma que se tienen en ciudad principal, no es lo mismo que tienen en todas las partes. Llegar a los usuarios no es lo mismo. Ese usuario que tiene que ver de cierta forma un apoyo, y es ahí donde nosotros como compañías de la industria tenemos que empezar a apoyar ese proceso. Hay dos pilares principales que nosotros estamos trabajando hoy en día, y es primero hacer ese acompañamiento y ese entendimiento de cuáles son esas necesidades, es acercarnos precisamente a esos usuarios finales, es acercarnos a esas personas que están en los juzgados, en el Bichada, que están en juzgados en otras partes, y empezar a entender esa necesidad. No es precisamente llegar acá como compañías y entender cómo está la transmisión, donde hay una capacidad de fibra óptica en una ciudad principal, pero que vamos a tener unos usuarios que van a estar en unos juzgados remotos, donde hay unas problemáticas de que la señal del internet es mala, la señal tiene que ser por medio de vías celulares, transmisiones de otras formas, y es empezar a comprender esa realidad.
pero desde esa realidad empezar también a trabajar con todo lo que tiene que ver con el acompañamiento precisamente en esos planes estratégicos de mejora. ¿Cuáles son las tendencias que hay a nivel mundial de tecnología? ¿Qué estamos haciendo las grandes compañías? ¿Qué están haciendo las grandes compañías para garantizar precisamente todo lo que tiene que ver con temas de conectividad, todo lo que tiene que ver con temas de legalidad, legitimidad y demás dentro del proceso? Claro, perfecto, infraestructura. Y ahí pasamos al inglés. Kachatur, thank you for joining us from the US. Kachatur, our question is, how we should implement in general any strategy for the implementation of technologies for the justice administration? Kachatur, can you hear us? Yes, I can. Okay, perfect. Did you hear my question? No, there was a short interruption, I think. Okay, so we were we were discussing the current situation in Colombia and the fact that we have to take into account the reality, the Colombian reality, and the disparities in our regions to implement justice with technology. The question is, in your experience, in any other jurisdictions, how can we make this happen? How can we implement technology for the justice administration, at least from your experience? Thank you. Actually, I have done implementations together with my team in more than 12 countries and for the last 10 years. And some things which we have noticed in all continents in different jurisdictions, which makes things common, is first of all, the very key thing is to make sure that the initiative is very, very citizen and client centric. Whenever we talk about judicial systems, it's really important to remember that that system is not only envisioned for judges or registrars, but it will be also used by litigants and lawyers. So whenever building it, you should consider that starting from the initial requirement gathering up to the deployment of the project for digitalization, that your stakeholders are not only las partes interesadas, los stakeholders, no son solamente los usuarios en las cortes o los abogados, sino también el público en general. Entonces la iniciativa se debe llevar a cabo de manera que sea conveniente, accesible, transparente, confiable y sencilla para que se pueda adoptar y utilizar. Asimismo, es muy importante que antes de comenzar el proyecto se hagan los cálculos, las estimaciones de las capacidades locales, comenzando de una recopilación de requisitos. Inicialmente hay varias estrategias. Si el requisito lo va a manejar un equipo interno, por ejemplo un equipo de TI, o si va a tener un equipo de consultores. Y también tiene que ver con la implementación posterior, si va a haber desarrollos in-house o si va a haber outsourcing, y cómo se va a manejar el soporte. Así que es muy importante tener una comprensión de todos estos aspectos en el comienzo, antes de iniciar. Es fundamental siempre recordar que no solamente se debe centrar en el cliente, sino también enfocarse en los ciudadanos usuarios, que se cubra a todo el público, a los litigantes y a los abogados, todos los involucrados. Muchas gracias. Vuelvo al señor Brian. It's also been the case, you've also implemented, in this case, virtual hearings. Ustedes han implementado audiencias virtuales en muchas jurisdicciones. ¿Cuáles cree usted que son los factores clave de éxito para lograr el cambio y para poder operar bien la justicia en todo el mundo? Muchas gracias por la pregunta. Creo que uno de los criterios fundamentales es garantizar que todo el mundo tenga la capacitación necesaria para operar la tecnología. Como ya se mencionó, todo el mundo tiene formaciones distintas, profesiones distintas, y la capacitación debe ser frecuente. No puede entender la solución, cómo funciona el día 1, pero en la segunda semana de utilizar la solución, la tecnología, ya se entiende de manera distinta. Así que la capacitación que se obtiene a partir de entonces tiene que volverse a dar, se tiene que reentrenar. Es tecnología, cambiará.
se harán actualizaciones de software que pondrán a disposición nuevas funcionalidades que no existían y la gente tiene que estar dispuesta a recibir, a aceptar el cambio. No queremos personas que se resistan a ese cambio y simplemente piensen que se volverá a las situaciones previas. Y por supuesto, esto tiene que ver con los líderes, las cabezas, y que apoyen, establezcan estos estándares, pero estos tienen que ser adoptados y entendidos por las personas de todo nivel. Otra cosa es que considero para un camino exitoso es tener un enfoque en fases. Vamos a impactar las vidas de personas y tenemos que ver etapas precisamente para ello. And then the third step there would be where, you know, at the top of your leadership, they know what's going on in the most remote indigent courts, or have the ability to find that out. So, you know, that phased approach really guarantees to put you in a path, a trajectory, if you will, of success. Many thanks, Brandon. Y entonces ahora me gustaría volver con Camilo un poco a empezar a bajar esto en el tema de las audiencias. Tuvimos ya un evento en una serie que va a ser además 3 eventos, pero el primero fue en general. Ahora estamos hablando de audiencias y me gustaría saber cuál es tu perspectiva desde afuera. ¿Tú cómo ves? Como mira, si quisiéramos implementar buenas audiencias virtuales o buenas audiencias híbridas en Colombia, ¿cómo empezamos a pensar en estándares o en estrategias que nos permitan todas estas ideas generales sobre la tecnología, aterrizarlas en el caso concreto? Doctor Nicolás, y de pronto lo decía ahora el doctor Plata, hay 4 pilares que son muy importantes. Primero es el tema de romper la brecha digital. Sí, Colombia necesita romper esa brecha digital. El DANE habla de que hay cerca de un 8.4% de analfabetismo digital en Colombia. Entonces, si lo que queremos nosotros es llevar justicia digital, primero hay que romper con esto. Segundo, es un tema muy importante y es el tema precisamente de llevar conectividad, tener cómo conectarnos, llevar este modelo de conectividad a distintos puntos, llevar modelos de comunicación efectivo, pero garantizar precisamente esa conectividad y esa comunicación. Tener un mecanismo adicional a eso que permita un modelo de interoperabilidad entre las instituciones. Porque no ganamos nada con que unos hagamos, pero otros no, y lo encontramos hoy en día en distintas entidades. Nosotros hoy en día estamos funcionando y hacemos, pero lo decían ahora en el otro panel, cuando voy a necesitar el tema de analfabetismo digital en Colombia, entonces si lo que queremos nosotros es llevar justicia digital, primero hay que romper con esto. Segundo, es un tema muy importante y es el tema precisamente de llevar conectividad, tener cómo conectarnos, llevar este modelo de conectividad a distintos puntos, llevar modelos de comunicación efectivo, pero garantizar precisamente esa conectividad y esa comunicación, tener un mecanismo adicional a eso que permita un modelo de interoperabilidad entre las instituciones. Porque no ganamos nada con que unos hagamos, pero otros no, y lo encontramos hoy en día en distintas entidades. Nosotros hoy en día estamos funcionando y hacemos ciertas cosas, pero lo decían ahora en el otro panel, cuando voy a necesitar el tema de medicina legal, necesito que medicina legal se incorpore con el tema, fiscalía esté incorporada con el tema, o sea, que todos estemos en el mismo idioma, que todos estemos hablando lo mismo y de esa forma podemos generar país. Y por último es un tema de adaptación y de entrenamiento. Nosotros como abogados, nosotros o los fiscales, los jueces tienen que estar abiertos al cambio. La tecnología en este momentico, cuando ya la estamos aplicando, necesitamos utilizarla en realidad. Sí, necesitamos tener más este cuento ya metido en nuestra sangre y empezar a entender que ya es una realidad, que como abogados tenemos que transformar el discurso, que tenemos que estar en un modelo distinto y adecuarnos precisamente a este mismo modelo, y eso pues es parte de lo que se tiene que transformar para transformar país. Muchas gracias. Cachatur, my question is now grounded on virtual hearings. So how do you apply what we already discussed to the proper implementation of virtual or hybrid hearings, and how, for instance, how to connect that with what Camilo just mentioned on the integration or also the capacity building? Thank you.
whatever is really important to consider whenever having initiative to have virtual hearings is, first of all, to see if it's possible to have an online case management system. So virtual hearings, one of the main issues that we faced in different countries for virtual hearings was that the main court process, the case management process, was paper-based, and the virtual hearings, and this was very common during the pandemic, were being conducted using different tools. And the data, which was on the papers, were not synced with the virtual hearing system. So one of the advantages and key components to facilitate the process is to have a virtual hearing solution which can be easily integrated with the online case management que se pueda system. integrar fácilmente con el sistema de gestión de casos en línea. Lo segundo es que siempre debería haber un nivel alto de apropiación. Cuando empiezan a utilizarse las audiencias virtuales, eso puede requerir mucho tema de compras, adquisiciones, capacitación, construcción de infraestructura, y si la alta gerencia, la alta dirección se compromete con la iniciativa, se puede garantizar su sostenibilidad y asimismo su financiación. Otros componentes clave es que la ley de procedimiento podría estar desactualizada. Por ejemplo, se debe contemplar en las leyes de procedimiento, los manuales de procedimiento, cómo se van a incluir los aspectos digitales. Una cosa fundamental es que se utilicen ciertas herramientas que sean las adecuadas para el entorno. Por ejemplo, si el juez o el escribano o la Corte en general tiene el control de toda la solución, debe entonces adaptarse a todos los usuarios. Ahora, en cuanto al lado de la implementación, lo que vemos en cuanto a casos de éxito es que una vez vemos la implementación, comenzamos con la parte de conectividad de red y tenemos la infraestructura lista. Podemos entonces comenzar con ciertos casos civiles o comerciales, donde ambas partes accedieran a asistir en la misma modalidad, y podríamos entonces tener ya la posibilidad de ampliarlos a nivel nacional y a casos penales. The attention of a point that attracts my attention is that, well, when we speak about implementing hearings in an effective way, we cannot leave behind the procedure. If we leave the process behind as they are, sometimes technology is not going to help us for the purpose that we're seeking. So we must look at the broadest or the most ample view. And just to finish up with you, me gustaría hablar contigo, Brian. Nosotros, Camilo y Kachitur ya han mencionado varios pasos que debemos tomar para implementar en las audiencias, pero usted es el experto, usted lo ha estado haciendo por muchos años. ¿Usted qué le agregaría? ¿Qué dirías que es muy importante para implementar de la manera más adecuada? Es un poco de ese contacto humano. Y ustedes saben que otra de las cosas que mencionaría que son importantes, que he escuchado mucho decir, es que los participantes remoto no traen la importancia, no ven la importancia de estar frente a un juez. Es fácil de hacerlo, quizás no tienen que viajar a los tribunales, no tienen que pasar la parte de seguridad. Y el estado de Kentucky puso unas pautas en lugar donde el asistente judicial a veces entrevista e instruye al participante sobre la seriedad de estos asuntos. Les dice quizás su camiseta no es apropiada, debes cambiarte de ropa, no hables con nadie mientras estés por fuera de la cámara. A veces los están entrenando por familiares o le hacen coaching los familiares y cosas así. Por lo tanto, ponen estas pautas para que vean la seriedad de este asunto, que se ha mantenido, aunque están usando esta tecnología virtual, pero todo el mundo se une desde su teléfono. Se escucha historias de que habían personas que estaban conectándose por teléfono, a veces los están podando el prado y no pueden escuchar nada de lo que está ocurriendo en el tribunal, y necesitan ese tipo de un preámbulo a través del asistente judicial para asegurarse que las personas están tomando esto en serio. Claro que desde el lado de la tecnología nosotros debemos poder ver, escuchar claramente. No deseamos no tener ninguna retroalimentación acústica y por
Por esa razón, a veces tenemos que preguntarle a los participantes que están en línea, a ver si me ven claro, si me escuchan de manera clara, porque a veces las cortes tienen una experiencia totalmente diferente que los que están conectados de manera remota, dependiendo de la banda ancha también. Esto toca esas bases para asegurarnos que la conectividad sea buena, que todo el mundo pueda ver y escuchar claramente. Esas son buenas prácticas de utilizar. Lo otro que siempre debemos tener en cuenta es estandarizar todo a través de los sistemas. Si van a utilizar un tipo de tecnología en una sala y después otro tipo de tecnología en otra sala, ustedes van a iniciar a ver las diferencias. No es una experiencia homologada. Por lo tanto, había personas que estaban tratando esto de manera muy seria, pero se ponían pixeladas las pantallas y esta razón. A veces pueden ir a la cárcel por esto y a veces no se sentían que era tan importante o tan serio si esta conectividad no les está suministrando la visibilidad, el entendimiento de lo que está ocurriendo en esa sala. Por lo tanto, ustedes deben asegurarse que todo el mundo está teniendo esta misma experiencia. Una de las formas de hacerlo es tener la misma tecnología a través de la reunión en el estado de Kentucky. Muchos de sus tribunales antes de la pandemia eran lo que nosotros le decíamos salas o tribunales virtuales híbridas. Utilizaban esto y se usaba para conectar con otra unidad de conferencias, diferentes fabricantes, claro, pero no, a veces las personas, esto no fue hecho para que las personas se conectaran de sus escritorios o de sus lugares, por lo tanto, tuvieron que adaptar esa tecnología virtual de la forma que lo entendemos y llamamos. Por lo tanto, lo que ellos se dieron cuenta fue que esta adopción virtual era diferente. Cada tribunal tenía un cuñado que conocía la tecnología, lo están implementando, usaban Google Hangout, Zoom o el caso que fuera, pero esas experiencias eran totalmente diferentes a través de sus plataformas. Por esa razón, el Estado tomó la decisión de adaptar una plataforma que todos los tribunales tuvieran la misma experiencia. Y es una de esas cosas que nosotros hacemos las llamadas de Team desde mi trabajo. Me gusta mucho la experiencia de Team cuando voy a Zoom. A veces noto algo de pixelación, el audio es un poco diferente, es un poco mejor cuando voy a Google Hangouts. Es como yo no puedo creer que alguien use esto. Lo he dicho, pero es una de esas cosas que si usted no está analizando lo que ya existe y revisándolo y estandarizando este tipo de cosas, usted no va a tener la misma experiencia, que significa que usted no va a poder sacar las mismas conclusiones sobre la inversión en la tecnología, sobre los cambios de los procesos en la ley y la estandarización, la vista, la medición es muy importante. Thank you, Brian. And you can think that we're not speaking only about technical things, but we always have some behavioral things on how people use these things. Perhaps the best technology in the world, but if somebody doesn't know how to use it, or the judge is not giving you El some oficial de la corte no va a guidelines, tener. Y te paso a ti de último, Armando, porque eso todo ya le toca al Consejo Superior. Always the Superior Council. How do you say this is an important challenge? Do you have summons in this sense? Have you heard about these international experiences? So we're hearing you. Precisely. Since last year, we have esa been on evaluación. this De hecho, desde evaluation. mucho antes con nuestro plan de transformación digital, venimos buscando la manera de integrar todos los elementos que hacen parte de las audiencias, los sistemas de gestión procesal, en fin, todos los elementos que hacen parte, los estamos integrando de tal manera que tengamos visibilidad única, llamémosla así, de todo el proceso. En ese sentido, pues, la circular que mencionas, efectivamente la sacamos hace un par de meses para estandarizar el tema como tal de audiencias. Veníamos con un problema y es que las diferentes jurisdicciones o inclusive los jueces de manera independiente usaban las herramientas que decidían. Algunos usaban Teams, otros usaban Zoom, en fin, cualquiera que tuvieran disponible. Entonces, lo que sacamos con este acuerdo es, nos vamos a ir por una línea, en este caso Teams, y eso también lo estamos integrando a todos los sistemas procesales que tenemos. Estamos en construcción del Sistema Único de Gestión Judicial, eso hace parte de una estrategia de más alto nivel, entonces lo estamos conectando de esa manera. Es decir, no estamos tomando decisiones, por un lado miramos audiencias y cogimos esta herramienta y por otro lado mirar después cómo lo conectamos. No, eso hace parte de un plan, de una estrategia de más largo plazo con frutos en un par de años. Yo creo que a 2026 ya tenemos más cosas. De hecho, van a haber
más cosas en este año que van a llevar a eso, a tener todo de manera unificada en la mayoría de especialidades y jurisdicciones. Listo. Y yo creo que ya para cerrar este panel y que entremos a nuestro taller interactivo, es muy importante un punto que mencionó Jordan, Brian, y antes mencionó Khachaturi, y es el tema de la estandarización. Entonces, los estándares de técnicos, que es lo que quisiera que nos centremos hoy, ¿cuáles deberían ser estos puntos mínimos o estándares técnicos de base con los que vamos a trabajar? Y la pregunta para ti, Brian, sería, what are those technical standards, the minimum technical standards that we should take into account for the implementation of virtual and hybrid hearings? And I don't know if they're different for virtual and hybrid or they're basically the same. Pero la verdad es el acceso a la tecnología, es la forma que yo lo categorizo. Las audiencias virtuales, algo que todos nosotros hacemos de nuestra casa, nuestro teléfono. El libro es lo que nosotros le decíamos a las conferencias de video, a soluciones de videoconferencia que tienen esas unidades de hardware, como les dije, en las cárceles o en las cortes, que se puedan conectar a esta cárcel para que los imputados no tengan que viajar a las salas y mantener su ubicación. Por lo tanto, los estándares principales aquí son tener ese preámbulo para cualquier participante, para recordarles que no estén mascando chicle porque están al frente de un juez, que no mantengan una gorra puesta, que saquen las manos de los bolsillos, que de manera respetuosa digan Your Honor, Su Majestad, y recordarles la seriedad de este tema, porque a veces pierde la validez dado a los componentes virtuales. Pero en otras partes de esto, la claridad del audio, esto es quizás más importante que el video, porque ustedes deben de poder entender lo que se está diciendo. El video es como secundario, nos permite tener esa comunicación no verbal, y si ellos no están hablando y si usted no está entendiendo lo que ellos dicen, usted no va a entender su lenguaje corporal. Por lo tanto, los componentes principales, mantener la relevancia del asunto y la inteligibilidad de las conversaciones que van a ocurrir, la calidad del video. Después, sí, es asegurarnos que las personas puedan ver lo que está ocurriendo de manera clara. Si hay evidencia que está compartiendo, quizás desea recomendar que estos participantes al remoto no están uniendo por teléfono. Es difícil ver los documentos por un teléfono y estar viendo los participantes que están en una sala, un tribunal. Tenemos esos no shots, por lo tanto, se convierte a degradar de lo que está ocurriendo en verdad. Por lo tanto, es bueno tener una línea fija con unos monitores más grandes, un escritorio, digamos, para ver qué se está presentando y asegurarnos que quizás estén conectados para que tengan una conexión más sólida, para minimizar las variaciones de la banda ancha que puede estar ocurriendo. Por lo tanto, es tecnología que siempre está creciendo, siempre está cambiando. Y estos son los estándares que usted desea tener como mínimo el día de hoy. Si eso cambiará en el futuro, pues quizás lo haga. Lo último que usted desea es que todo el mundo no trate eso de manera seria y un sentido de anarquía que se vaya a desarrollar, y la seriedad de estos asuntos, porque la seriedad de estos asuntos no está manteniendo, y hay unos procesos que son debidos, que usted tiene que encender su teléfono para ser parte de esto. Pues quizás se te olvide que está ocurriendo mucho detrás de esto, y las cosas siempre van a cambiar. La accesibilidad, conocer a las personas es algo muy importante. Algunos de estos asuntos, las personas están tratando de mejorarlos y hacer que sus circunstancias sean mucho mejores. Están haciendo todo lo que se requiere de su parte, y no deseamos que la tecnología le cause a un juez que se ponga bravo con la persona porque no pueden ver lo que está ocurriendo o no escucha lo que está ocurriendo. A veces pone su teléfono al lado de su nariz y no puedes ver lo que está ocurriendo. Por lo tanto, usted tiene que tratar de manipular con la introducción del uso de esto en los procesos de derecho, de justicia. Por lo tanto, no deseamos que las personas tomen las decisiones porque tuvieron una decisión o una experiencia mala desde este lado técnico. Por lo tanto,
nosotros somos personas, estamos tratando de unirnos con esas personas donde están ellos y esto nos ayuda a tener esta eficiencia en este debido proceso y todo esto nos beneficia. Cuando estamos ponderando todo esto, decimos, esta es la dirección que nosotros deseamos ir y qué más debemos hacer para asegurarnos que las personas vean esto claro, escuchen claro y que la conectividad y la banda ancha esté ahí y que todos sean unas partes interesadas en este asunto y no solamente un observador remoto. Thank you very much, Ryan. And now I'm going to go to the Catch It Tour. So beginning with the international experiences, and we're gonna add in the technical standards basados en el trabajo que usted ha hecho en los 12 países. ¿Cuáles necesidades y capacidades mínimas que usted necesita tener para poder tener unas audiencias apropiadas? Gracias. Una de las cosas que me gustaría analizar es que nosotros, pues en la práctica, cuando la pandemia inició, muchos de los países, decían que era diferente usar las diferentes herramientas. Si estamos en el mismo país, utilizaban diferentes soluciones. Pero lo que ocurre si en algunos países la legislación, cuando nosotros utilizamos Forward o muchos cortes utilizan Teams o estas soluciones, muchos de esos países tenían restricciones. Las soluciones deberían ser en premix. Por lo tanto, también cuando nosotros hablamos sobre estas audiencias virtuales, uno de los desafíos más grandes en relación a que el tribunal nos está siendo tratado no como un lugar, pero como una necesidad. Por lo tanto, no tenemos que ir a una audiencia física, de manera física, podemos hacerlo virtual, pero hay un cambio que debemos hacer, pero iniciando desde el inicio de las capacitaciones y las campañas de comunicación hasta llegar a unas pautas bien claras que deben mantenerse cuando estemos en una audiencia virtual. Es bastante difícil entender cuáles son las legislaciones locales de acuerdo a su confidencialidad y si el juez hable para estos casos que se tiene que volver a escuchar o cuando necesitan las soluciones de grabación en algún país, todas estas cosas, todos los sospechosos pueden tener esta solución técnica y que sea de impacto. Si hay diferentes soluciones, puedes guardar en la nube y los datos pueden mantenerse en una nube como las grabaciones, digamos, eso es otra cosa. Pero también lo que funciona de verdad en algunos países es que después de las capacitaciones y las campañas de cambio de gestión, que son grandes, que pueden tener estas audiencias virtuales, y también asegurándonos que los jueces y las personas en público estén sensibilizados de las pautas y cómo se van a utilizar al inicio, cuando se inicia luz, a usar en modo de prueba antes de las audiencias. A veces tenemos unas sesiones de pruebas cortas donde pueden revisar la conectividad y todo, porque es muy importante que la sesión no sea interrumpida. Y después de esto, dado que si se interrumpe, las audiencias van a ser reprogramadas y algunas iniciativas y cosas que vienen, que el juez no puede escuchar el caso por diferentes rondas, dado la conectividad de Internet o cualquier otro aspecto técnico. Por lo tanto, capacitaciones apropiadas y también las pruebas y revisar la tecnología de acuerdo a las legislaciones como la protección, los mecanismos de requisitos. Es muy importante y para considerar bajo esos aspectos. Thank you very much, and I believe that here we've already seen the reality of these extras, and perhaps we will finish with Armando. And now, Camilo, please tell us how you will see this from the more Latin America perspective, from this point. Uno de los primeros puntos, lo han dicho todos, es el tema de conectividad, pero conectividad segura. No es cualquier tipo de conectividad, sino una conectividad que garantice la privacidad de la información y al mismo tiempo también garantizar y encargarnos de garantizar que la información que se está almacenando sea de manera segura. ¿Qué está sucediendo con esa información? La incorruptibilidad del dato, listo, que los datos no puedan ser modificados, que la información que yo le esté entregando al juez sea vista y entregada de una manera efectiva, pero de esa misma forma, ¿cómo almaceno esto? Que es uno de los grandes problemas también, y es cómo vamos a llegar nosotros a almacenar cantidades de información en audiencias, porque la ley hoy en día nos dice que tiene que ser cerca de 10 años
el repositorio que tiene que tener todo este tipo de dispositivos. Entonces, ¿cómo va a ser técnicamente ese repositorio? Entonces, es garantizar también ese tema de administración, pero empezar también a trabajar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y aprovechar la inteligencia artificial como uno de los apalancadores hoy en día de tecnología para poder hacer justicia efectiva, poder entregar casos mucho más efectivos, temas de analítica, pero como lo decía hace un rato Ed, eso se tiene que ir alimentando día tras día con el transcurrir de los juicios, con el conocer qué es lo que se está haciendo, cuáles son las tendencias, cómo se estaba utilizando, y a partir de eso, pues obviamente utilizar todos esos datos y de una manera efectiva realizar un uso de datos efectivos. ¿Qué es lo que se está generando? ¿Cómo se está generando? Tener esas tendencias, tener todos esos procesos que son los que en realidad nos pueden preocupar en la finalidad, y es ¿qué voy a hacer con ese dato? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo me voy a encargar de cubrirlo? ¿Cómo me voy a encargar de entregarle al usuario final la efectividad que necesita desde ese medio? Muchas gracias, Camilo. Y ahí, Armando, nuevamente, cuéntanos desde la perspectiva de la rama judicial, de la arquitectura que tú estás manejando, ¿cuáles crees que sean esos estándares, tomando también parte de lo que hemos venido hablando a lo largo de este panel? No, realmente todo lo que se ha mencionado, conectividad, seguridad, privacidad, en fin, todo eso, calidad de la data, en audio, video, la misma calidad de los documentos que hacen parte de todo el proceso, es fundamental. O sea, tenemos es que ir hacia buscar esos elementos que nos permitan tener eso de manera segura, confiable y permanente en la medida de la necesidad de cada proceso. Nosotros internamente estamos trabajando, hace parte del desarrollo que estamos haciendo, desarrollo, no me refiero a software, sino general del modelo de gestión. Tiene todos esos elementos en el panorama, en el marco de trabajo. Y permíteme una última pregunta y cerramos el panel, y sería, tú comenzaste tu intervención hablando de esta disparidad, de estas realidades muy diferentes, y yo creo que, bueno, importante es estandarizar, pero aquí hay una realidad muy diversa, ¿no? Muy plural, muy de Colombia. ¿Crees que hay algún estándar, alguna manera de tratar de cerrar esa brecha, esas dificultades? ¿Cómo lo ves ahí? No es fácil. No es fácil precisamente por esa brecha tecnológica que tenemos, pero tenemos que definir los estándares de tal manera que lo que hagamos aquí en Bogotá, lo que hagamos en Medellín, en Cali, también lo podamos aplicar en buena medida en los corregimientos más alejados y con las peores condiciones de conectividad. Entonces, ahí tenemos que mirar temas de seguridad, tenemos que mirar temas de, por ejemplo, almacenar allá en algún momento mientras la disponibilidad para transmitir la información esté, garantizar pues que la realización de la audiencia se pueda hacer por lo menos en determinados horarios. Dependemos, por ejemplo, de temas eléctricos. Hay zonas del país donde no hay luz las 24 horas, entonces tenemos que adaptarnos a esas realidades. Y eso hará parte de la definición de los estándares que realmente tengamos que llegar acá en el uso en el país. Maravilloso, muchísimas gracias a nuestro panel. Por favor, un fuerte aplauso para nuestros panelistas.